El periodista Carlos Villarreal, de esta casa periodística, acaba de publicar en su cuenta de Twitter un extracto, una captura de pantalla, un screenshot de lo que sería la moción de censura que está preparando, o se está preparando, quiero decir, contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba. La está trabajando la bancada de Unión por el Perú. Allí se llega a leer, quita el banner mejor un ratito, por favor. Ahí está. Primero, dice ahí, censurar a la ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Alba Luperdi. Ruperdi han puesto, es Luperdi. Han puesto mal el apellido. Es Luperdi. Por su responsabilidad política en las muertes de los niños cajamarquinos, su falta de sensibilidad ante estos hechos, sus mentiras al responsabilizar a las madres de familia de envenenar a sus hijos. ¿Con qué? ¿Dióxido de cloro? No sé. En conclusión, su falta absoluta de capacidad para liderar su sector. Bueno, esto necesita, si esto prospera, digamos, ¿no? Porque esto se está gestando en este momento, ojo, pare, cruce tren. Esto lo está trabajando la bancada de UPP, y Carlos Villarreal, que es un periodista muy agudo, muy bien informado, con muy buenas fuentes, ha conseguido este extracto y lo ha publicado en su Twitter. Esto necesita, repito, para que se admita a debate 43 votos, o sea, 43 congresistas deberían participar de esta moción para que se admita a debate. Hoy estuvimos haciendo números con Valeria Fuertes. Eso por un lado. Por otro lado, si una vez admitida se quisieran llegar a el objetivo, es decir, censurar a la ministra, necesitarían 66 votos. Y repito, de las 82 preguntas que respondió la ministra Alba, 40 estaban repetidas. O sea, copy, paste, copiar y pegar. Pues eso hay que filtrarlo, ¿no? Lo anunciado. Vamos a mirar, como en este programa lo hacemos dedicadamente, porque se lo merece además, porque la necesitamos, porque aquí creímos desde siempre que sin ciencia no hay futuro. Es verdad que con mucho más fervor desde la pandemia, ¿no? Nos hemos acercado a la ciencia. Fabiola León Velarde, presidenta de Concitec, con nosotros. Fabiola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Primero, hablando precisamente de cosas vinculadas al Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, quienes destinan y mueven los dineros del presupuesto público, y hablando del presupuesto, pero hablando de verdad, ¿no? Hay un consenso, información pública además, que el presupuesto a Concitec para el próximo año es 22% menor al de este año. La sensación que deja es ciertamente que el Estado, el gobierno, no le está dando la prioridad o por lo menos la atención que la ciencia hoy más que nunca necesita. ¿Cuál es su opinión? Gracias por la pregunta y por permitirme aclarar este tema que efectivamente ha estado informándose en las redes diferentes montos, ¿no?, de reducción del presupuesto de Concitec. Sí. En realidad, lo que tenemos ahora como disminución del presupuesto es 1.160.000 soles. Te voy a explicar cómo así. En realidad, el presupuesto de Concitec está conformado por el gasto corriente, lo que nosotros destinamos de recursos ordinarios a las subvenciones, es decir, a los proyectos de investigación y toda formación de capital humano, etcétera. Luego, lo que trabajamos con la cooperación internacional y los proyectos de inversión. En particular, tenemos un gran proyecto de inversión del Banco Mundial de $100 millones, que ya viene funcionando desde 2017. Entonces, de esa primera parte del presupuesto, hemos tenido una disminución del gasto corriente de 1.160.000 soles, pero hemos incrementado
de esa bolsa, digamos, 8 millones de soles para lo que es subvenciones de investigación. Pero entonces, cuando aquellas personas que miran el presupuesto suman las tres partidas, todo lo que es fondos transferidos por el Estado, el presupuesto, lo que es cooperación internacional y lo que es el presupuesto de inversión, Ajá. piensan que ha disminuido porque lo que ha disminuido es lo que vamos a ejecutar del proyecto con el Banco Mundial. Porque eso es lo que está en el contrato. Qué sutileza, ¿no? O sea, qué importante además tenerla, Fabiola, porque eso nos aclara muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son, permítame ir a la siguiente pregunta, cuáles son en este momento las metas que como institución tiene Concitec en un momento expectante, en un momento protagónico, en un momento tan necesario para no solo el país, sino la humanidad, pero ustedes se encargan de velar por la ciencia y la tecnología en nuestro país? 5G, todo lo que tiene que ver con desarrollo desarrollo en los laboratorios, fíjese lo que pasa en la Cayetano, lo que están trabajando, el Estado sigue rengo, hay una buena cantidad de científicos que están invirtiendo una cantidad enorme de horas para trabajar moleculares rápidas, incluso algunos ya están queriendo trabajar vacunas. ¿Dónde están sus objetivos? Sí, exactamente. Nosotros hemos lanzado 2 concursos y hemos tenido una convocatoria impresionante, más de 1.000 científicos con proyectos espectaculares, de los cuales estamos financiando 50, además de las pruebas de Edward Málaga que ha sido financiado por el sector privado. Nosotros somos 3 otras pruebas que deben estar por salir ya en prototipo y esperamos también que muy pronto podamos ponerlas en funcionamiento. Y así como las vacunas, hemos apoyado un tratamientos y vacunas, claro. La vacuna justamente de Farvet, un Cayetano, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, somos absolutamente conscientes que la ciencia peruana ha respondido de manera contundente. ¿Cómo va la vacuna de Farvet? Perdone que le interrumpa, es que usted sabe, escuchamos en estos tiempos vacuna y saltamos como un resorte. ¿Cómo va la vacuna de Farvet con la Cayetano? La verdad que muy expectante. ¿Sí? Justamente la vacuna de Farvet ha sido financiada en parte por Concitec en el segundo concurso, claro. Y ellos ya están finalizando los estudios preclínicos. Los estudios, los resultados que han conseguido a partir de los estudios preclínicos, primero en células, después en ratones, ahora lo van a trabajar en hámsters, están generando los anticuerpos que son necesarios para luchar contra el coronavirus. O sea que realmente es una vacuna muy expectante que debería prontamente, en 5 o 6 semanas, empezar la fase 1, que como sabemos son unos pocos pacientes, y luego viene la fase 2, alrededor de 200 o 500 pacientes. Yo creo que sería histórico y además un reconocimiento al trabajo de la ciencia peruana, que ha estado estructuralmente desoída por el núcleo central del poder, que la vacuna peruana pueda inmunizar peruanos. Sería una maravilla, casi un poema, un sueño. Totalmente, Jaime. Eso no es todo. O sea, realmente los científicos peruanos y científicas han reaccionado de una manera espectacular. Por eso es que la ciencia debe apoyarse y lo estamos haciendo. La vacuna peruana no solamente es muy expectante en sus posibles resultados para generación de anticuerpos, y los anticuerpos que llamamos de respuesta celular y de memoria de respuesta. En fin, es unas moléculas... Porque es una cadena, ¿se da cuenta? Es decir, los científicos trabajan, ¿no? Porque eso les gusta, se apasionan con la ciencia. La empresa privada pone su manito. El Estado da el presupuesto y otorga el marco legal y le da la atención y la prioridad. Los peruanos de a pie nos inmunizamos. Hay una cadena y, claro, es inversión al final. Exacto. Y resulta que estamos colocando inversión en la ciencia y crecemos. Y así es de lo que se trata crecer. ¿Lo tienen claro en el gobierno? ¿Lo tienen claro en el gobierno? Mira,
te termino lo de la vacuna porque Sí, es bien por favor. interesante, porque podría ser no solamente una vacuna que pueda producirse más fácilmente, sino que a menor costo. Los científicos están calculando que podría estar entre 5 o 10 soles nada más, Miren, y caramba. que podría además, bueno, muy rápidamente, de 1 a 3 meses, y que además podría administrarse por la vía oral. O sea, te imaginas, realmente sería una vacuna Una maravilla. espectacular para lo que se está produciendo. Ya está inscrita en la OMS entre las vacunas importantes. Entonces, Sí, sí. vuelvo a lo que tú decías. Lo que ocurre a veces con la percepción que nosotros tenemos de cuánto invertimos en ciencia Ajá. es que el sistema está bastante desarticulado. Por eso estamos trabajando intensamente con el Congreso de la República para proponer, ya Francisco Sagasti, el Sí, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, va a proponer, y lo hemos trabajado en conjunto, un nuevo sistema de gobernanza para que articule el sector. Porque mira, cuando se habla de Concitec, uno piensa que son recursos que todavía tienen que crecer y por supuesto que tenemos que invertir más comparados con otros países de la región. Pero también recibe recursos para ciencia y tecnología el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud. Produce, por supuesto, tiene el programa de pesca y acuicultura, PENIPA, el programa Innovate, el Ministerio de Educación con el PM Sud. O sea, como está tan desarticulado el sistema en el sentido que los sectores tienen también para ciencia y tecnología, no vemos el todo, pero sin duda tenemos que mejorar comparativamente con otras regiones. Este es el momento, Fabiola. Este es el momento en el que la ciencia está en la primera fila y eso además podría estimular a que estudiantes, primero, se sumen más estudiantes y en segundo lugar, los estudiantes encuentren que se puede vivir de la ciencia. Es decir, sería un sueño que este país, nuestro país, pueda vivir de la ciencia. ¿Cuándo podría estar lista esta vacuna? Bueno, los científicos, Mirko Simic, que es el consultor que lidera el proyecto con la empresa Farbet, con el médico investigador Manolo Fernández, están pensando que si todos los astros se alinean y tienen el presupuesto asignado adecuado para todas las fases siguientes, estaría entre abril y mayo lista esa vacuna, pero todos los astros realmente tienen que alinearse. Abril, mayo. No está mal. Sí. Está corriendo con las otras. O sea, está al mismo timing. ¿Cuánto se necesita? Sí. ¿Cuánto dinero se necesita para que eso pueda ocurrir y, como dice usted, se alineen los astros? Bueno, por ejemplo, la fase 3 requiere entre 8 y 10 millones de dólares. Poco menos la fase 1, que si bien es cierto, por paciente, pues, son menos pacientes, pero cuesta más por paciente porque es la fase donde tienes que tener todas las precauciones y todos los cuidados, claro, alrededor del paciente. Entonces, esos son los montos para la fase 3, y bueno, digamos probablemente 3 o 4 millones más para la fase 1 y 2. 10 millones de dólares. Mira, ¿y de dónde puede salir ese dinero? Bueno, lo que estamos esperando son los resultados terminados de la fase preclínica, que como te decía, podrían estar en unas 5 o 6 semanas. Una vez que tengamos esos resultados y los científicos los compartan, entonces es que se plantea, ahí tenemos un pequeño desafío. A ver. Que es, todavía el Perú no está preparado para hacer vacunas con lo que llamamos buenas prácticas de manufactura. Entonces, o corremos con eso, y en eso el ejército peruano está apoyando también para que en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud se haga una facilidad con buenas prácticas de manufactura. Si llegamos a eso, podríamos empezar a producir la vacuna. Si no llegamos, tenemos que mandarla a producir o a Brasil o a España. Eso nos demora un tiempito más. Pero no tanto, o sea, realmente esta vacuna es de muy fácil producción, como te comentaba. Claro. Entonces, si es así, regresa la vacuna ya producida y solamente para probar fase 1 y fase 2, y la fase 3 ya podríamos empezarla aquí porque ya tendríamos tiempo para tener el laboratorio con buenas prácticas de manufactura. ¿No? Eso más o menos serían los tiempos. Y le decía, ¿de dónde? La empresa privada y el Estado, supongo.
Para financiar fase 1 y fase 2, bueno, Sí, como sabes, tenemos dos consorcios, porque nos ha dicho que el son 10 Comité millones. Multisectorial que lidera la Cancillería, ¿no? Y la Sí, Secretaría Técnica la tiene el MINSA, y el Comando Vacuna Privado. De manera que de estas dos comisiones nosotros con certeza, ya el MEF se ha comprometido que conforme vayamos avanzando podemos tener los recursos, e igualmente el Comando Vacuna que lidera el señor Carlos Neuhaus se ha comprometido a que si la vacuna del Perú es expectante, también ellos buscarían los recursos. De manera que una vez que tengamos esos resultados, que los estamos esperando realmente con mucho entusiasmo y mucha vehemencia, los recursos tienen que estar allí, hay compromiso de varios sectores. claro. Además, pocas veces que yo recuerde, me puedo haber olvidado, pero no recuerdo que la empresa privada financie y apoye de manera tan decidida el desarrollo, la producción local y la comercialización de innovaciones biotecnológicas. Es inédito. Exactamente. Y eso es bueno. Por supuesto, el sector productivo. Además, eso es otra oportunidad, Jaime, de la pandemia, porque hablábamos del presupuesto global para ciencia y tecnología, que tenemos que mejorarlo, ¿no? Sí. Pero en otros países, como España, como Colombia, como México, la inversión privada oscila entre 30 y 40% de todo el presupuesto nacional para ciencia y tecnología. De manera que el hecho que ahora el sector privado también esté apoyando es un ejemplo para que sigamos haciéndolo. Y tú me preguntabas hace un momento, desde el CONCITEC, ¿qué más estamos haciendo? Bueno, nosotros ya estamos trabajando otro proyecto de inversión con el Banco Mundial, la fase 2, de lo que te comentaba, el gran proyecto que tenemos ahora, para todo lo que es reactivación económica, los sectores estratégicos más importantes, pesca, acuicultura, alimentación, textiles, industrias culturales, forestal maderable. Además, eso por la parte de reactivación económica, y también el sector salud, formación de capital, transferencia de tecnología. Y con el Banco Interamericano, todo lo que es prepararnos para no depender más de fuera ante un brote epidémico, prepararnos para lo que llamamos la independencia tecnológica. Bueno, suena realmente música para mis oídos lo que nos dice esta noche Fabiola León Velarde, presidenta de CONCITEC, y además me dice un seguidor en redes: Jaime, es momento de hacer una campaña para que el gobierno y empresas privadas inviertan en la elaboración de la vacuna peruana. Es momento de invertir en la ciencia peruana. Y ahí viene esto de que los astros se alineen, ¿no? Sería fantástico. Hay que trabajar duro como lo están haciendo nuestros científicos. Y todo nuestro apoyo para ellos, como siempre lo debieron tener, ¿no? Porque la sociedad, no solamente porque yo decía el Estado, ¿no? También la sociedad. Y siempre colocamos este hashtag, ¿no? Sin ciencia no hay futuro. Gracias, Fabiola, le agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Jaime. Que tenga una buena noche. Fabiola León Velarde, ya lo dije, presidenta de CONCITEC. Hay que apoyar a la ciencia peruana. Es el momento. Históricamente, estructuralmente, lo hemos tenido arrimados, ¿no? Y ahora, porque, a ver, no es solamente un deseo, una majadería, no, además los necesitamos. Necesitamos a los científicos, hay que apoyarlos, hay que corregir esos presupuestos, hay que mirar a la ciencia peruana también, hay que mirar a la ciencia peruana. Les decía hace un momento que vivimos, no es una verdad, o sea, no es, mejor dicho, una revelación, es una verdad más bien, disculpe, que vivimos tiempos de infodemia. Ya es un término que se ha acuñado en esta pandemia, es decir, una mezcla de información a medias